cuestionado muchísimo del por qué Alan Mozo ni siquiera aparece dentro de los 60 jugadores de la prelista de la selección mexicana para la Nations League. Sin embargo, los amigos de Statistics, que nos han hecho el favor de pasarnos la ficha completa de Alan Mozo, nos dicen los motivos que pudiera tener realmente Jaime Lozano para determinar el ni siquiera incluir al jugador. Hay contextos que vale la pena explicar para que tú como aficionado puedas entenderlo, porque la percepción es una cosa, pero los números dicen algo que quizás no te va a gustar. Mi nombre es Aldo Lara, comenzamos con toda la información. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar con toda la información quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen las notificaciones y en el momento en que escuchen sonar la campanita podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal. También quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de X @aldolara21 y por supuesto a que dejen sus mensajes en la caja de los comentarios, en donde por supuesto pues estamos abiertos siempre a poder recibir sus preguntas, sus comentarios, lo que ustedes gusten relacionado con Chivas, lo podemos ver por esta vía y en esta ocasión de verdad, les pido que vean el video y que me den su opinión de los datos que a continuación les voy a proporcionar para que me digan desde su óptica si tiene algo de razón o no Jimmy Lozano al no incluir a Alan Mozo. Olvídense hoy de posibles temas polémicos, vamos a hablar de números. Un video un poco pesadito, se los advierto, pero sumamente profundo de lo que puede hacer o no un jugador para poner sus características a favor o en contra incluso del propio equipo. Y sin más, vamos directo a la información. Bueno, les decía, hay muchos modelos de análisis que se dan precisamente en distintas plataformas y Statistics tienen una cantidad inmensa de información para poder pues medir cómo impactan, ojo con esta palabra, cuál es el impacto que tiene cada jugador, ya sea en dos premisas de las cuales se fundamenta el fútbol. Una es anotar y la otra que no te anoten. Para ser más específicos, ser ofensivo y defensivo. Son las dos premisas. De esto trata el fútbol. Pero los jugadores con el modelo de Statistics se miden de una forma súper interesante. De entrada les platico. Por ejemplo, un jugador al momento de tener la recuperación de un balón no quiere decir que por el hecho de que ya haya recuperado el balón, ya tiene la estadística o no a su favor. Obviamente comienza la medición, pero es importante saber qué sucede después de que recupera el balón, o en este caso de que lo pierde, y de esta manera comienza a generarse la estadística del impacto que puede llegar a tener un jugador precisamente en ambos rubros. Y Alan Mozo, como lo pueden ver aquí en pantalla, tiene distintos rubros. De entrada podemos ver, como pueden observar en la parte de la gráfica, en la parte de inferior izquierda, menciona impacto general 71. O sea, es un jugador que evidentemente le da cosas positivas a Chivas. Estoy hablando de Chivas únicamente. Ahora, viene un impacto ofensivo del 76%. Esto es alto. ¿Por qué? Porque en el momento en que Alan Mozo recupera el balón, a partir de ese momento se cuentan más o menos de entre 6 a 10 acciones distintas para poder comenzar a generar los datos que hacen que este porcentaje sea de 76. Pero en el impacto defensivo tiene un impacto bajo, tiene un impacto del 32%. Ojo con este detalle. Aquí viene quizás la clave principal de por qué Jimmy Lozano considera que Alan Mozo no le es útil en estos momentos para la selección. Y es que si ustedes ven ya en esta otra parte de la gráfica donde dice defensa, menciona recuperaciones no llega ni al 50%, remates bloqueados igual. Después dice rechaces más para abajo, intercepciones más para abajo. Pero ojo con este detalle, ganancia de encares, ahí está casi hasta el 100%, está muy arriba. Y hay otro dato también que dice ganancia de duelos defensivos, ahí está muy por encima del promedio. Es un jugador que básicamente pues es muy bueno en la parte del mano a mano, que es una de las estadísticas que ha estado publicando la Liga MX, pero no podemos medir
un solo número o un solo dato de una manera aislada, porque hay muchas variables. Y me explica la gente de Statistics que esto es súper importante. El contexto es sumamente importante. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué es lo que pasa justamente al momento de la jugada con el equipo en general? Entonces vamos a hacer una explicación. En el momento en que Alan Mozo se va justamente hasta fondo, línea de fondo por banda derecha, en donde el Piojo Alvarado le cede el balón y termina enviando el centro de diagonal retrasada y que termina haciendo la anotación Kate Cowell, ahí ya era parte de una jugada que en la progresión estaba siendo ofensiva y muy positiva para el equipo, tanto así que cuando se habla de impacto ofensivo es si las acciones que este jugador está generando hacen que se acerque lo más posible el equipo a la anotación, y así fue. Pero por ejemplo, en jugadas distintas, por ejemplo vimos una jugada del mismo partido contra Pumas que Alan Mozo termina cortando de una barrida y que parece casi hasta una barrida de luchador, cortando por completo el avance del equipo de Pumas, pero el balón sale de la cancha, cortó la jugada, obviamente evitó que le llegaran a Chivas, pero más allá de eso, en esa jugada en particular no pasó a mayores, pero esto no generó que hubiera, digamos, por ejemplo, ya una recuperación de balón que fuera a favor del equipo y que pudiera comenzarse una transición hacia la portería rival, en este caso hacia los goles. Entonces, Alan Mozo, para ser más puntuales, es mejor siendo encarado que cuando él encara o regatea, que pese a que tiene también buenas habilidades y en algunas ocasiones logra hacerlo, cuando lo encaran recupera, y ahí es donde está precisamente en la estadística que vimos en defensa de que es un jugador que encara y que sus regates a favor son muy positivos. Pero si nos vamos a la parte del gráfico en la retención, está bajísimo. Es un jugador que evidentemente pierde muchos balones, y esto obviamente en el contexto de selección no es muy positivo, a diferencia de lo que es el sistema de juego que tiene actualmente el equipo de Chivas con Fernando Gago. Entonces, ¿qué es lo que estaría buscando en este caso el propio Jimmy Lozano? Obviamente, pues cualquier técnico lo que busca es tener solidez defensiva. ¿Qué significa solidez defensiva? Recuperar y quedarte con el balón para, a partir de la posesión del mismo, poder comenzar una transición ofensiva y poder tener control del juego. Eso es lo que se busca. Alan Mozo no permite tanto esto. Es buenísimo, e incluso, ojo con este detalle que nos pasa a la gente de Statistics, dice, la interpretación de sus estadísticas menciona que es mejor que el 71% de los laterales carrileros en la Liga MX. Es muy bueno llevando el balón a áreas de peligro laterales, incluso está dentro del top 3. Pero nos dan este dato. No es, en cuanto a sus acciones defensivas, no ayudan en las secuencias posteriores a reducir la posibilidad de que le anoten a Chivas. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, Alan Mozo se va a fondo, línea de fondo. Obviamente, cuando un lateral, que su principal función en este caso es ser defensa, porque es lateral derecho, no es medio derecho o extremo derecho. Al ser un lateral derecho, deja ya descubierta su zona. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer la cobertura? Tendría que recorrerse por la forma en que está recorriendo la cancha. Quizás, por ejemplo, el Pollo Briseño, que sería el central por derecha para cubrir un poco esa zona, e incluso también algunos de los medios de contención que están cargados por el costado derecho. Pero, por ejemplo, si en esta transición de ir al frente Alan Mozo deja descubierto, ¿qué pasa? Agarran en contragolpe a Chivas, y si no reacciona bien la defensa, por ejemplo, el Pollo Briseño no hace bien la cobertura y le anotan a Chivas, el impacto defensivo de Alan Mozo va al suelo. ¿Me explico? Entonces, esto hace que por completo cambie la visión de un técnico sobre de cómo debe de elegir a sus jugadores. Entonces, digo, hablo exclusivamente aquí de Alan Mozo, pero habría que tener obviamente mucho más amplio esta información en cuanto a los demás elegidos, como por ejemplo cuestionan a Jorge Sánchez, que no está teniendo muchos minutos con el Porto. Bueno, algo más tiene en este aspecto que le gusta más al Jimmy Lozano. Quizás, y lo vi en un dato en otra estadística, pierde un poco menos el balón que Alan Mozo. Es un detalle importante. Sin embargo, no es un jugador que llegue tanto al frente como lo hace Mozo. Pero ¿qué es lo que busca entonces Jimmy Lozano?
Quizás lo que busca Jimmy Lozano es tener un poquito más de solidez en esa defensa. No le importa tanto tener esa llegada de los carrileros, o en este caso de los laterales derechos, o izquierdo en este caso también, teniendo quizás un buen medio campo y donde pudiera tener más velocidad, como por ejemplo la tiene con el Chucky Lozano, como la ha tenido en algún momento con Alexis Vega, como lo ha tenido en algún momento con algún otro jugador como Uriel Antuna, que también llega a línea de fondo. ¿Para qué quieres a dos jugadores que se van a línea de fondo? Como por ejemplo, imagínense qué estaría haciendo Antuna y Mozo clavados en el tiro de esquina, pero descubriendo la parte de atrás. Entonces, tiene que ver mucho con un tema de sistema. Insisto, y vamos a hablar de un tema un poquito más profundo, más denso, pero por eso Alan Mozo no está en esta parte. ¿Que Alan Mozo tiene un impacto importante en Chivas por la forma en que juega Chivas? Sí, pero si el sistema de selección no es similar al de ¿cómo se dice? Al de Chivas, bueno, pues hay de dos. O el jugador se adapta o simplemente no entra en los planes del técnico como hasta este momento ha sido. Entonces, por ahí va la cosa. Ojalá que les haya gustado esta información. Yo les había dicho y les pedí a los amigos de StatisKicks, a quien les agradezco muchísimo. Agradecemos a Alan Sañudo de StatisKicks, de verdad, por estos datos tan precisos. Algo tremendo que a mí la verdad me abrió mucho el panorama de cómo veo por lo menos las acciones de Alan Mozo, que no estaba tan perdido en la interpretación yo de lo que veo todos los días en cancha cuando tenemos la oportunidad de estar precisamente en los partidos de Guadalajara. Pero hoy con esta aplicación me queda muy claro que Alan Mozo en esta parte pues quizás tiene algunos atributos que no le son tan atractivos a Jaime Lozano, pero si quieren agregar el tema de la polémica, también cabe. Y la polémica está clara. En su momento, Alan Mozo tuvo una diferencia con Jaime Lozano y no pasó a mayores porque simplemente, bueno, ya no fue a Juegos Olímpicos, pero fuera de ello, pues no se ha hablado más del tema. Se preguntan la posibilidad de un veto, también es posible. Pero por lo menos en los números, aquí menciona un dato que no le es muy favorable y que es que su impacto defensivo, en este caso, ojo, no estoy hablando de la parte individual, sino lo que le significa al colectivo, no es tan alto y lo que busca Jimmy Lozano es elevar esa parte. Y si no lo encuentra con Mozo, pues no va a caber en el esquema. Bueno, llegamos al final de este video. Si les ha gustado lo que hemos platicado, les invito a que se suscriban, a que activen notificaciones, que den un buen like y que compartan y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Aldo Lara, muchas gracias.